Pusieron un contrato delante de mí. Es solo una formalidad, mamá, dijeron mis hijos, Tiago y Sofía. Confié y firmé, pero no sin antes escribir algo que jamás imaginaron. No sé si fue intuición o simplemente la experiencia de una vida dedicada al arte, pero mientras ellos hablaban apresuradamente, como si mis preguntas fueran un estorbo, una pequeña luz se encendió dentro de mí. «Mira bien, no te apresures», susurró. Todo comenzó unas semanas antes, cuando resbalé en el taller. No fue nada grave, apenas un susto y una mancha de tinta en mi mejor camisa. Pero esa caída fue el argumento perfecto para que ellos decidieran que era hora de organizar las cosas. «Tenemos que prever el futuro, mamá», me dijo Tiago, el mayor. «Tú ya no puedes vivir sola y todo ese papeleo puede ser complicado más adelante». Lo dijeron con cariño, con esa voz envuelta en azúcar que usan cuando no quieren que protestes. Yo asentí, pensando que estaban preocupados. Me sentí cuidada. Pocos días después, me trajeron varios documentos. Dijeron que eran para facilitar los trámites del taller, de los derechos de autor, de mi jubilación. «Para no complicarte, mamá», insistieron. Yo los miraba uno por uno, firmes, educados, atentos, pero también con una urgencia detrás de la mirada, como si algo no encajara. Les pedí que me dejaran leer con calma. Se miraron entre ellos. Vi cómo Tiago torció los labios. Sofía, mi hija menor, puso los ojos en blanco, aunque intentó disimular. «Mamá, son cosas técnicas». «Nadie entiende eso», dijo ella con una risa nerviosa. «Confía en nosotros, confía en nosotros». Qué frase más peligrosa cuando viene sin respuestas claras. Esa noche no pude dormir. Dejaron los papeles sobre mi mesa para que firmara tranquila. Al día siguiente, me levanté a medianoche, encendí la lámpara y los leí. Cada página, con mis gafas bien puestas y mi corazón acelerado. Y ahí lo vi. Entre cláusulas y párrafos legales, descubrí que uno de esos documentos me quitaba el derecho sobre mis propias obras. Me convertía, literalmente, en una artista invitada con permiso, una firma, y ellos pasaban a ser dueños de todo. No lloré, no grité, no los enfrenté, solo pensé. Recordé las veces que me dejaron esperando un domingo, las llamadas no respondidas, las decisiones tomadas sin preguntarme, las veces que me trataron como una carga, sin que yo dijera nada. Pero esta vez sería diferente. Saqué una hoja en blanco, reescribí una de las cláusulas con mi letra clara y firme. Agregué una condición pequeña, pero poderosa. Una frase que parecía inofensiva, pero que lo cambiaba todo. Algo que ellos no notarían porque no esperaban que yo leyera, que yo entendiera. Al día siguiente, cuando vinieron, fingí estar tranquila. Les di café, los escuché hablar de planes de abogados, de cómo me estaban ayudando y luego firmé. Les entregué el sobre agradeciéndoles con una sonrisa. No dijeron nada más. Recogieron todo y se fueron satisfechos. Pero ellos no sabían que en esa hoja había una bomba escrita a mano por una artista que esta vez se cansó de callar. Pasaron unos días sin novedades. Mis hijos no mencionaban nada, no llamaban más seguido, no mostraban cambios. Seguían sus vidas como si yo hubiera hecho exactamente lo que esperaban: firmar, ceder, desaparecer del mapa. Yo tampoco dije nada. Me limité a observar. Me costaba aceptar que de alguna manera no me sorprendía. En el fondo, quizás siempre supe que el cariño que me mostraban tenía límites, que había dejado de ser una prioridad, que ya no me veían como su madre, sino como un trámite pendiente. Una mañana, Tiago me llamó. Fue amable como siempre, pero había algo diferente en su tono. «Mamá, ya tenemos todo listo con lo del traspaso. El abogado dijo que en unos días te llega una copia solo para que la guardes». «Ah, sí. Qué bien», respondí disimulando mi ironía. «Y bueno, también queríamos comentarte algo», dijo bajando la voz. «Sofía y yo estuvimos hablando y creemos que sería mejor si vinieras a vivir con alguno de nosotros para que no estés sola». Ahí estaba el paquete completo: quitarme las obras y luego ofrecerme un rincón en su casa, como si fuera una planta que se traslada de maceta. ¿Y cuál de ustedes dos sería el afortunado anfitrión? Bueno, en realidad pensábamos que podías rotar unos meses con ella, unos conmigo.
Así no se vuelve tan pesado para ninguno. Tan pesado, como si fuera una carga, como si mi existencia pesara. Lo pensaré, respondí con tono neutro. Gracias por la preocupación. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mi mano temblaba, no de tristeza, sino de furia contenida. No por el plan en sí, sino por cómo lo disfrazaban de gesto noble, como si no me diera cuenta. Esa misma tarde, tomé el cuaderno donde siempre escribo lo que no me animo a decir en voz alta. Allí volqué todo, cada sospecha, cada palabra no dicha, cada herida acumulada por años. Ellos creen que me ganaron, que me convencieron, pero no vieron lo que escribí. No saben que dejé una puerta abierta solo para mí. La cláusula que modifiqué era legal y tenía peso. Estaba bien formulada. Un viejo amigo de mi marido, que fue notario, me había enseñado a leer los contratos con cuidado. Lo recordé justo a tiempo. Agregué que cualquier cambio sobre las obras debía ser notificado y aprobado por mí, por escrito cada vez, que si yo no estaba de acuerdo con el uso, la transacción sería nula. Lo hice parecer una formalidad, pero era una trampa legal para protegerme. A los pocos días, Sofía vino a verme. Mamá, quería hablar contigo sobre las obras. Estamos pensando en hacer unas exposiciones. Tal vez alquilarlas unos meses mientras tú te adaptas en el apartamento de Tiago. Lo miré fijo. Alquilarlas sin preguntarme primero. Bueno, técnicamente ya no necesitas preocuparte de eso. Firmaste el traspaso, ¿recuerdas? Sonreí. ¿Y tú leíste lo que firmaste? Silencio. Te aconsejo que revises la cláusula 4, inciso C, justo antes del cierre. Ella frunció el ceño. Sacó el teléfono y buscó el archivo digital. Sus ojos se movían rápido, pero su cara fue cambiando. Frío, sorpresa, confusión. ¿Qué es esto? Eso, querida, es mi manera de decir que todavía sé leer y que también sé protegerme. Pero no puedes cambiar así un documento sin avisar. No lo cambié después. Lo escribí antes de firmar. Tú dijiste que confiara. Yo confié en mi criterio. Sofía se quedó parada. No sabía si gritar, reír o salir corriendo. Mamá, esto complica todo. No, lo equilibra. Esa noche dormí en paz. Por primera vez en años me sentí fuerte. No por haberlos vencido, sino por haberme escuchado a mí misma, por haber roto ese viejo hábito de complacer por miedo. Sofía se marchó sin decir adiós. Cerró la puerta con un golpe seco, como si aún creyera que el volumen podía devolverle el control. Yo me quedé sentada en mi sillón con una taza de té en las manos. Sentía una calma extraña, no euforia, no victoria, solo una serenidad nueva, como si me hubiera quitado de encima una manta pesada que llevaba años cubriéndome los hombros. No era ingenua. Sabía que aquello no había terminado, que Tiago y Sofía no iban a quedarse tranquilos, que iban a buscar otra manera, otra rendija, otro intento. Y no me importaba. Ese día no pinté para nadie, no arreglé el taller, no respondí mensajes. Me senté en el jardín y observé las plantas como cuando era joven. Recordé a mi madre que siempre decía, una mujer vale por lo que se calla, pero se libera por lo que decide. Decir. Esa noche, Tiago me llamó. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz era distinta, ya no era dulce ni disfrazada, era directa, casi rabiosa. ¿A qué te refieres? Sofía me contó la cláusula. ¿Por qué hiciste eso sin hablarlo con nosotros? ¿Y por qué ustedes decidieron traspasar todo sin hablarlo realmente conmigo? Silencio. Solo queríamos ayudarte. Balbuceó al fin. ¿No querían controlarme? Y lo peor es que pensaron que yo no me daría cuenta. No es así, Tiago. Querido, lo es. Y no me duele el intento. Me duele que ustedes, mis propios hijos, hayan asumido que su madre era una mujer tonta, fácil de engañar. Él suspiró al otro lado del teléfono. Pude imaginarlo sentado, nervioso, con la pierna temblando y el ceño fruncido. No fue por maldad, fue por comodidad, por egoísmo, por esa costumbre que tienen de tratarme como si ya no tuviera voz. La conversación terminó sin acuerdo, pero algo había cambiado. Por primera vez, yo había dicho las cosas sin suavizarlas, sin endulzarlas para que dolieran menos. Y eso fue libertad. Al día siguiente decidí salir. Fui a la biblioteca del barrio. Caminé con paso lento pero seguro. Saludé a viejos conocidos. Nadie lo sabía,
pero yo sentía que era una nueva versión de mí misma la que caminaba por esas calles. En la biblioteca encontré un libro sobre artistas que reescribieron su destino después de los 70. Historias reales inspiradoras. Me senté a leer con avidez. Una de ellas decía: no fue el mundo quien me dio la espalda. Fui yo, quien por años dejé de girar para mirar de frente. Volví a casa con ese pensamiento. Me preparé una sopa y me senté en la mesa sola, pero por dentro estaba más acompañada que nunca. Mientras comía, sonó el timbre. Era mi nieta Clara, la hija de Tiago. Tenía los ojos tristes. Abuela, ¿puedo quedarme un rato contigo? Asentí. Entró sin decir más. Se sentó a mi lado y después de unos minutos de silencio me dijo: papá está furioso. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y tú? Le pregunté mirándola con ternura. Yo sí entiendo. De verdad. Sí, porque te vi, abuela. Vi cómo te apagabas, cómo hacías todo por ellos y apenas si te miraban. Yo también pensé que era normal, pero ahora veo que no lo era. Me emocioné, me tomó la mano. Yo no quiero ser como ellos, abuela. Quiero que me enseñes cómo ser diferente. Y ahí lo supe, que aunque mis hijos quizás nunca cambiaran, la siguiente generación sí podía ver, sí podía entender. Esa noche escribí una frase nueva en mi cuaderno. No lucho por venganza, lucho para que alguien alguna vez diga: ella me enseñó a no callar. La visita de Clara me dejó una sensación cálida en el pecho. Saber que ella había visto lo que otros no querían ver me confirmó que no todo estaba perdido, que la semilla de la conciencia podía germinar incluso en medio del egoísmo. Pero la calma no duró mucho. 2 días después, Sofía vino a verme. No estaba sola. La acompañaba una mujer joven trajeada con un maletín de cuero y un rostro que no me inspiró nada bueno. Mamá, esta es la doctora Santos, nuestra abogada, dijo Sofía sin rodeos. Queremos revisar algunos detalles del documento que firmaste. La abogada me saludó con una sonrisa forzada. Le ofrecí pasar y nos sentamos en la sala. Yo con mi cuaderno en las manos, ellas con carpetas y papeles. Señora, hay un punto que nos llamó la atención, empezó la abogada. Esta cláusula final, la del inciso C, no estaba prevista en el borrador original. Así es, respondí. Yo la redacté a mano, sin el consentimiento de las otras partes, con mi propio consentimiento, que es el que vale, porque sin mi firma nada de esto tendría validez. Sofía se agitó en su asiento. Mamá, esto puede traer problemas legales. Lo hiciste sin asesoría, sin avisarnos. ¿Acaso ustedes me asesoraron cuando decidieron redactar un documento que me convertía en una intrusa en mis propias obras? La abogada intentó intervenir, pero la detuve con un gesto firme. Doctora, no necesito explicaciones. Lo que hice fue completamente legal y lo puedo probar. Tengo copia del documento. Tengo testigos de que lo firmé de forma voluntaria y plena. Tengo incluso pruebas de que fui presionada para firmarlo rápidamente sin leer. Sofía me miró furiosa. Tiago entró justo en ese momento, como si hubiera estado esperando fuera. Su rostro era duro, helado. ¿Qué estás intentando, mamá? ¿Dividirnos? ¿Manipularnos con este show? Me puse de pie. Lo miré con una serenidad que lo descolocó. No, intento dividirlos. Ustedes ya se dividieron solos cuando decidieron excluirme de las decisiones. Lo único que hago ahora es poner límites. Eres nuestra madre. Deberías confiar en nosotros. Y ustedes deberían haber actuado como hijos, pero me trataron como una firma útil. Nada más. Tiago quiso responder, pero sus palabras se ahogaron. Tal vez porque en el fondo sabía que todo lo que decía era verdad. Quiero que se vayan, les dije con calma. Hoy no es un día para abogados ni para reproches. Es un día para que yo por fin respire en paz. La abogada recogió sus cosas en silencio. Sofía murmuró algo que no escuché bien. Tiago salió sin mirar atrás. Cerré la puerta con firmeza, no con rabia, sino con dignidad. Fui a la cocina, herví agua y me preparé un té. Me senté frente a la ventana con el cuaderno sobre las piernas. Escribí: no se trata de ganar una batalla, se trata de recuperar mi lugar, mi nombre, mi voluntad. Esa noche Clara volvió a visitarme. Traía una flor y una carta. La flor del jardín de su casa, la carta escrita a mano. Abuela, quiero aprender de ti todo. Me conmovió.
Le serví chocolate caliente y mientras hablábamos supe que algo se había quebrado, pero también algo nuevo estaba comenzando a nacer. Una verdad, una conexión, una herencia distinta. A la mañana siguiente salí a caminar temprano. Era sábado y el barrio aún dormía en su mayoría. El aire estaba fresco y el cielo tenía ese color azul limpio que solo aparece cuando una decisión importante ya fue tomada. Pasé frente a la panadería de Doña María, una mujer con quien apenas había cruzado palabras en años. Me vio, levantó la mano y me llamó. «Vecina, ¿tiene un minuto?» Entré. El lugar olía a pan recién horneado y café tostado. Me senté en una de las sillas de madera junto al mostrador. María me sirvió una taza sin preguntar. «Supe que sus hijos andan diciendo cosas», dijo sin rodeos, «que usted las traicionó con un documento, que las dejó sin nada». La miré sin sorpresa. «¿Eso dicen?» «Sí. Pero yo también sé la otra parte, la verdadera, porque no es la primera mujer que pasa por eso, y tampoco será la última». María tenía ojos duros de los que han llorado mucho, pero ya no lloran más. Me tomó la mano con fuerza. «Siéntase orgullosa, porque no todas se animan a hacer lo que usted hizo». Nos quedamos en silencio un momento. «Gracias», le dije con un nudo en la garganta. «Estamos organizando algo», agregó. «Un grupo de mujeres mayores, viudas, separadas, ignoradas por sus familias. Nos reunimos una vez por semana a hablar, a compartir, a aprender. ¿Le gustaría venir?» No supe qué decir. Nunca fui de grupos ni de hablar de mi vida con extraños, pero esta vez algo me empujó a decir que sí. «Iré». Ese mismo jueves fui a la reunión. Éramos unas 12 mujeres, algunas con bastón, otras con mirada triste, pero todas con historias que pesaban. Cuando me tocó hablar, conté lo esencial. No di nombres, no culpé a nadie, solo dije, un día firmé algo, pero antes escribí lo que realmente importaba. Y gracias a eso, recordé quién soy. Se hizo un silencio, y luego una de ellas aplaudió. Después otra y otra. En ese momento entendí que mi historia no era solo mía, era de muchas, que lo que había vivido podía ayudar a otras a levantarse, a poner un límite, a escribir su propio inciso C en la vida. Salí de allí con una sensación nueva, como si mis pasos por fin no fueran hacia atrás. Esa noche Clara me esperó con una sorpresa. Había dibujado una portada para mi cuaderno. Con lápices de colores escribió: «La artista que no se dejó borrar». Lloré no de tristeza, de gratitud. «¿Te gusta, abuela?» «Más que eso, mi amor, es la portada de una nueva vida». La abracé fuerte y supe que aunque mi taller aún tuviera rincones fríos, mi corazón empezaba a llenarse de luz, porque ahora ya no caminaba sola. Pasaron unas semanas de silencio. Ni Sofía ni Tiago volvieron a llamar. No vinieron, no escribieron. Era como si yo hubiera dejado de existir. Pero en lugar de dolerme, como tantas otras veces, me sentí ligera. Descubrí lo que significa ser ignorada por quienes solo saben exigirte. Descubrí también lo que es el silencio que libera. Seguí yendo a las reuniones con los otros hombres. Cada jueves era un bálsamo. Compartíamos café, anécdotas, miedos, valentías escondidas. Descubrí que muchas habían pasado por algo similar. Algunas habían cedido, otras, como yo, se habían detenido a tiempo. Una de ellas me dijo algo que me quedó grabado. A veces recuperar. El respeto empieza por dejar de mendigar cariño. Esa frase se volvió mi mantra. Dejó de dolerme la indiferencia de mis hijos. Dejó de afectarme su ausencia, porque comprendí que no era yo quien había cambiado. Era mi lugar en la historia. Un día recibí una notificación formal. Tiago y Sofía estaban intentando alquilar mis obras. A pesar de todo, el documento que presentaron omitía la cláusula que yo había agregado. Era un movimiento arriesgado, desesperado y completamente ilegal. Respiré hondo. No me dejé llevar por la ira. Tomé mi carpeta con todas las copias firmadas y fui personalmente al registro de propiedad. Allí el funcionario me escuchó con atención. Leyó mi documento, frunció el ceño, me pidió esperar. Volvió 15 minutos después con una expresión entre sorpresa y admiración. «Usted tenía razón. Este documento está completo y registrado. Cualquier intento de alquilar sin su aprobación es inválido». Asentí tranquila. «¿Desea iniciar una demanda?» Me quedé en silencio un
Un momento. Pensé en todas las cosas que podía hacer: enfrentar, castigar, exponer. Pero luego negué con la cabeza. No, solo quiero que sepan que lo intentaron. Y fallaron. Volví a casa con esa decisión tomada. Esa misma noche llamé a Tiago. Sé lo que intentaron, dije sin rodeos. Mamá, no es lo que piensas. No quiero explicaciones, no busco disculpas. Solo llamo para decirte que lo sé y que aún sabiendo no voy a hacerles daño. ¿Por qué? Porque no soy como ustedes. Silencio, largo, pesado. Pensamos que usted no se daría cuenta, dijo él finalmente. Y ese fue su mayor error. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino. Me senté en el jardín. Miré las estrellas como cuando era niña. Me sentí plena, no por haber ganado, sino porque por fin había dejado de perderme a mí misma. Esa noche escribí: no necesito castigar. Mi mayor justicia es seguir de pie, sin miedo, sin rencor y sin ceder. Estaba revisando una vieja caja de fotos cuando encontré el sobre. Era pequeño, amarillento por los años, y llevaba mi nombre escrito con la letra inclinada de Gabriel. Mi marido. No recordaba haberlo visto antes. Tal vez yo lo hubiera guardado entre tantas cosas después de su muerte, sin saber lo que contenía. O quizás simplemente había llegado el momento justo para encontrarlo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta breve escrita con tinta azul y mucho amor. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy, pero tú sí. Y eso me da paz. Sé que tus hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán controlar tu vida, porque así nos enseñaron, porque creen que proteger es decidir por el otro. Pero tú eres más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una marca. Te amo, Gabriel. Me quedé con la carta sobre el pecho durante largos minutos. Cerré los ojos, respiré hondo. Era como si él supiera, como si incluso desde la distancia del tiempo aún me estuviera cuidando. Su voz volvía a mí, no para tomar decisiones por mí, sino para recordarme que siempre supe qué hacer, que solo necesitaba confiar en mi instinto. Lloré, pero esta vez no de dolor. Lloré por sentirme acompañada incluso desde el recuerdo. Lloré porque esa carta era una respuesta silenciosa al presente. Fui a la cocina, preparé un té y me senté a escribir en mi cuaderno. La memoria también es una forma de compañía. Gabriel me habló cuando más lo necesitaba y lo escuché. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno, exactamente donde había escrito la frase sobre no ceder. Ahora ambas cosas estaban unidas, la determinación y el amor. Esa noche soñé con él. Estábamos en la vieja casa de campo, donde los niños jugaban y nosotros tomábamos chimarrón debajo del limonero. Él me miraba y reía. Me decía: siempre supiste, solo faltaba que te escucharas. Desperté con el corazón sereno. Al día siguiente, en la reunión de mujeres, compartí mi descubrimiento. Les leí la carta. Algunas lloraron conmigo, otras me abrazaron en silencio. Una de ellas, Carlos, me dijo: tú estás enseñándonos que nunca es tarde para despertar, ni siquiera después de tantos silencios. Y ahí lo supe con certeza. Yo ya no estaba sola, ni siquiera cuando nadie me hablaba. Estaba rodeada de una red invisible de mujeres valientes, de recuerdos amorosos, de fuerza acumulada, y cada paso que daba ya no era solo mío. Pasaron unos días tranquilos después de encontrar la carta de Gabriel. Yo me sentía diferente, no cambiada, sino recuperada, como si una parte de mí que estuvo dormida durante años ahora caminara conmigo por la casa, por las calles, por la vida. Una tarde de lluvia suave, la campana sonó. Era Tiago. No traía maletas, ni papeles, ni reproches, apenas un paraguas mojado y el rostro cansado. No lo veía así desde que era un adolescente rebelde, con muchas emociones contenidas en el pecho. ¿Puedo pasar?, preguntó sin levantar la voz. Asentí. Se sentó en el sofá frente a mí. No me abrazó, no lloró, pero sus ojos hablaban con una lengua antigua, la del miedo y la vergüenza. No vengo a discutir, dijo. Solo quería verte. Aquí estoy, respondí. Silencio. Él sacó de su bolso una hoja doblada. Me la extendió.
Es una copia del documento con la cláusula que tú agregaste subrayada. Ya lo entendí y también lo acepto. Leí la hoja sin decir nada, la letra impresa, los subrayados, las anotaciones a lápiz. Él había intentado comprender. Eso ya era un gesto, uno pequeño, pero real. No vine por eso en realidad, agregó. Vine porque Clara no para de hablar de ti, de lo que le estás enseñando, de cómo escribes, de cómo luchaste sin gritar. Su voz se quebró un poco y pensé que quizás, si me dejas, a mí también me gustaría escuchar y aprender de ti, aunque sea tarde. Respiré hondo. No sabía si era verdad, no sabía si era un paso o una trampa emocional, pero ya no necesitaba certeza absoluta para actuar. Solo necesitaba fidelidad a mí misma. Podemos empezar por un café, le dije, y después veremos. Él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa limpia, sin defensas. Preparamos el café juntos como antes. No hablamos del pasado, ni del contrato, ni de herencias, solo del presente, de cómo crecen las plantas cuando se riegan sin prisa, de cómo la lluvia puede ser hermosa cuando uno no tiene miedo de mojarse. Antes de ir, Tiago me miró con una mezcla de nostalgia y respeto. Disculpa, mamá, no por lo que hice, sino por lo que no vi. A veces, le respondí, no ver también es una forma de abandono. Lo sé, por eso quiero quedarme un poco más. Si me dejas, te dejo, pero ya no me pierdo para que otros se encuentren. Esa época se terminó. Él asintió, me abrazó, y esta vez el abrazo no dolió. Esa noche, escribí en mi cuaderno: el perdón no es volver al punto de partida, es trazar un nuevo camino donde las reglas ya no se rompen en silencio. Clara llegó un sábado por la tarde con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y una mochila llena de colores, marcadores y preguntas. «Hoy también me vas a contar algo», me dijo sonriendo. «Hoy tú vas a escribir», le respondí. «Pero primero quiero mostrarte algo». La llevé hasta el mueble de la sala de comedor, donde guardaba mis cosas más viejas. De un cajón saqué una caja pequeña de madera oscura que llevaba años cerrada. Dentro estaban las primeras cartas que escribí en mi juventud, los papeles del taller, fotos de Gabriel y el cuaderno donde hacía décadas comencé a escribir lo que no me atrevía a decir en voz alta. Se lo mostré. Este fue mi primer cuaderno. Aquí escribí lo que callaba, lo que dolía, lo que soñaba, y aunque nadie lo haya leído nunca, me salvó muchas veces. Clara acarició las tapas con cuidado. ¿Puedo leerlo? No. Ahora. Primero quiero que tú empieces el tuyo. Quiero que escribas tu historia, tus pensamientos, incluso las cosas que tú todavía no entiendes. Ella asintió con entusiasmo, abrió su cuaderno nuevo y empezó a escribir con letra grande. Mi abuela me enseñó a no quedarme callada. Me emocioné. Nos sentamos en la mesa una frente a la otra y escribimos en silencio durante un rato. Luego le conté cosas que nunca antes había dicho de mi infancia, de mis miedos cuando me casé, de cómo fue criar a Tiago y Sofía sin manual, sin descanso y muchas veces sin compañía. Le hablé del día en que firmé ese papel y de cómo mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. ¿Y por qué no dijiste que no?, preguntó Clara. Porque las mujeres de mi época aprendimos que decir no era ser egoísta, que ceder era amar. Pero ahora entiendo que protegerse también es amar. ¿Y ahora sí sabrías decir que no? Ahora no solo lo sé, ya lo hice. Ella sonrió, me abrazó por el cuello. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. No, mi amor, quiero que seas mejor, que no tengas que esperar 74 años para escucharte. Más tarde, Clara me ayudó a regar las plantas. En una maceta nueva, plantamos juntas un jazmín. Este lo cuidamos entre las dos. Ella dijo, sí, y cuando florezca será nuestra señal de que todo lo que sembramos con amor da frutos. Esa noche, antes de dormir, volví a leer la carta de Gabriel y luego escribí en mi cuaderno. Hoy le pasé la antorcha a Clara, no de fuego, sino de voz, que la lleve donde yo no pude llegar, que nunca firme lo que no entiende, que nunca calle lo que le duela, y que siempre sepa que valía la pena. Esa mañana desperté antes del amanecer. Abrí la ventana y el aire estaba frío, pero no cortante. Era un frío limpio, de esos que hacen que uno respire hondo y sienta que está viva. Me puse mi chal favorito,
ese que me tejió mi madre hace tantos años. Me preparé un café fuerte y me senté en el jardín. Y ahí estaba el jazmín que Clara y yo habíamos plantado con su primer brote blanco asomando tímidamente entre las hojas verdes. Sonreí. No era solo una flor, era una promesa. Desde aquel día en que firmé ese papel con mi propio inciso escondido, muchas cosas cambiaron. Tiago ahora me llama cada semana. A veces viene a tomar café, a veces solo para escuchar. Todavía no hablamos de todo, pero el silencio ya no duele. Es un silencio lleno de intento. Sofía. Bueno, ella todavía no ha vuelto. Lo entiendo. Algunas hijas necesitan más tiempo para mirarse al espejo, pero no le guardo rencor porque por primera vez en mi vida sé que el perdón no se trata de los otros, sino de una misma. El taller sigue siendo mío, no por los papeles, sino porque aquí está mi historia, mis pasos, mis cicatrices, mis libros, marcados con frases que me salvaron, mis plantas que crecieron, aunque a veces me olvidé de regarlas. Clara viene todos los domingos, me lee lo que escribe. A veces son historias tristes, otras poemas torpes pero dulces, y cada palabra suya me recuerda que todo esto valió la pena. Un día me dijo, abuela, cuando sea grande, no voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña. Y yo supe que mi trabajo estaba hecho. No necesito aplausos ni homenajes, solo el silencio tranquilo del alma cuando sabe que al final del camino no se traicionó. Hoy escribí la última página de mi cuaderno. Me engañaron para firmar, pero fui yo quien escribió el final. No con odio, no con venganza, con memoria, con coraje, con amor por mí misma. Cerré el cuaderno. Lo guardé en la misma caja de madera donde estaba la carta de Gabriel. Y mientras el sol subía lentamente, entendí que esta historia no era solo mía. Era de todas las mujeres que alguna vez creyeron que callar era amar. De todas las madres que dieron todo y recibieron tan poco. De todas las abuelas que desde su silencio aún pueden enseñar a resistir y a florecer. Porque esta vez quien firmó fui yo, y esta vez lo que escribí cambió todo. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más. Historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.